y después yo tengo que hacer. Perfecto. Bueno, bienvenidos a la clase abierta sobre el viaje, el héroe no, el héroe en la cultura. Es ya casi un comodismo que tengo, que cada vez que digo héroe me sale entero el viaje del héroe, pero de lo que vamos a hablar hoy es de cuál es el papel que tienen los héroes en la cultura y fundamentalmente de qué es un héroe. Es una palabra que la cultura pop la ha devalorizado un poco. De alguna manera uno piensa que un héroe y enseguida se viene a la mente Superman a la cabeza. Y ese es un concepto de cultura pop, que lo vamos a llamar obviamente el superhéroe, pero que es bien distinto de todos los otros que estamos acostumbrados a tener, por ejemplo, desde la mitología, la Biblia o inclusive la literatura más cercana. Ahora, una pregunta antes de empezar. ¿Qué idea les viene a la mente a ustedes cuando escuchan héroe? El protagonista principal de una historia, ¿no? Bien, el protagonista. Vamos a ver justamente que existe una pequeña diferencia entre héroe y protagonista. Puede ser que el protagonista sea uno, pero el héroe sea otro. Por ejemplo, ¿conocés la serie Dune? Sí, atiendo la puerta y sigo, ¿está? Ok, bueno. Protagonista, el héroe generalmente lo es, pero no siempre. Vamos a ver que el héroe es el personaje que sufre un proceso de transformación a lo largo de la historia y que eso es lo que lo marca, el llamado, ahora sí, viaje del héroe, que no necesariamente lo va a hacer el protagonista. Entonces, vamos a la presentación. Bien, ¿qué es un héroe? El héroe es, para empezar, dice ahí un ser humano, pues es una definición, pero por supuesto, si estuviéramos hablando de una fábula o si estuviéramos hablando de alguna historia tipo Pau Patrol o algún otro, digamos, historia para niños que está protagonizada por no humanos, sería el personaje que tuviera... Cambió el sonido. Cambió el sonido. ¿Hola? Sí, se te hace un sonido agudo. Estás con voz de Pato Donald. Qué raro, ¿y ahora cómo estoy? Sí, seguí igual. Con una voz bien aguda. Ahora no te escuchamos. ¿Y ahora? Ahora perfecto. Ahora sí, ahora perfecto. Perfecto. Bueno, no sé, es el fantasma de las, es el fantasma de las reuniones. Entonces, como les decía, el personaje del héroe, sea o no humano en realidad, es el que encarna el no va más, el nec plus ultra de las virtudes que una determinada sociedad sostiene como valiosas en su cultura y en su folclore. Esto es importante porque no va a ser lo mismo un héroe vikingo en una sociedad donde el valor para la guerra y la actitud violenta es una virtud deseada, que por ejemplo en un héroe bíblico donde lo más deseado es el controlar las pasiones y la fe en Dios. Vamos a ver, por ejemplo, que como héroe bíblico Sansón es completamente inexplicable porque no tiene ninguna de estas cosas. Y tiene características que son fijas, o sea que independientemente de cuál sea la narración o cuál sea el héroe que nosotros vayamos a estudiar, tiene en todos los casos, pero otras son propias de cada cultura o de cada pueblo. Como les decía recién, la violencia de los nórdicos, o el tema de la belleza y la juventud en los griegos, el tema de la fe por encima de todas las cosas en los héroes cristianos, el tema de la obediencia al rey o al Estado en el tema de los héroes militares. Entonces,
Y por supuesto, en el tema de los superhéroes, que también es un caso que nos rodea mucho, tanto que Superman suele ser el primer nombre que nos viene a la mente. En el caso de los superhéroes, el rasgo fundamental que tiene es el bien, pero el bien entendido como la sociedad en la cual se producen las historietas y las películas de estos superhéroes. El bien en un sentido de sociedad capitalista. Ahí vemos, por ejemplo, distintos tipos de héroes. Tenemos a Sansón y a Heracles, ambos luchando con leones, y vemos ahí el tema de que ambos sean mitos del Mediterráneo, habla de que de alguna manera es una historia que estaba circulando en todo el Mediterráneo y que desde Asia Menor fue para los dos lados. Las similitudes de algunas de las aventuras de Sansón con algunas de las de Heracles son muy notorias. La diferencia incluso en la grafía son las 7 trenzas que tenía Sansón en el pelo. Después tenemos a Thor, el héroe, el dios nórdico del trueno, y a Superman, que es la última encarnación del héroe solar. Superman es en nuestra cultura lo que Sansón es en la suya, un héroe que presenta la encarnación de los poderes del sol. Entonces, la cultura popular del siglo XX, incluso la del siglo XXI, tomando de la cultura medieval y sobre todo de los ideales románticos y de caballería, impuso como un modelo la antinomia héroe-villano, que quiere decir literalmente la antinomia entre el bueno y el malo. ¿Sí? Pero hay un tema y es que el villano no puede ser lo opuesto de un héroe, o sea, porque si fuera lo opuesto y el héroe es enormemente fuerte, el villano tendría que ser enormemente débil y no podría oponerse. Entonces, el villano tiene que ser en alguna manera un equivalente al héroe, porque tiene que tener entre sus habilidades algo que permita hacerle frente, algo que le haga el partido más o menos parejo, porque si no, las historias terminarían rapidísimo. De hecho, ocurre con los superhéroes, se les fue tanto el tema de las manos, que para mantener a Batman vivo, como no tiene superpoderes en muchas historietas, se desarrolló el concepto de lo que se llama armadura de la trama. Y esto es, resuelven con la trama y con la secuencia de acciones temas que un ser humano normal, por muy entrenado que esté, no podría haber sobrevivido de todas maneras. Entonces, como Batman no se puede morir, arreglamos todo lo demás para que Batman no se muera. Pero entonces el villano, que en nuestra cultura es el que está frente al héroe y es su oponente, no es su opuesto. Y esta es una de las cosas que vamos a ver hoy. El villano no es el opuesto del héroe. Entonces, ¿qué es lo opuesto del héroe? Lo opuesto del héroe es la persona que no encarna todas esas virtudes que el héroe sí, y que es el hombre común, la mujer común, la persona común. Y vamos a ver ahora sí esta antinomia de opuestos, qué es lo que representa, porque muchísimas historias, muchísimas películas y muchísimos cuentos, como por ejemplo los cuentos de Raymond Carver, los cuentos de Salter, los cuentos de las películas de Kim Ki-duk, no tienen héroes. Son películas acerca de personas comunes. Entonces tienen protagonistas, pero no tienen héroes. Y esto es lo importante. Si bien toda historia necesita un protagonista, no todas las historias tienen por qué tener un héroe. Entonces vemos que tenemos que el héroe tiene dos tensiones, ¿verdad? Primero es una tensión actancial, que es héroe-villano, donde uno es el sujeto y el otro es el oponente. Eso es lo que tiene que ver con la trama. El héroe quiere una cosa, el villano quiere la opuesta, y se enfrentan en un montón de circunstancias y peripecias, y al final uno de ellos termina ganando. Generalmente el héroe, pero sobre todo en los cómics de última generación, no siempre es el héroe el que gana, dando pie, por ejemplo, a que la gente siga comprando más cómics hasta que al final de alguno de ellos el héroe sí termina ganando. Pero existe también una tensión simbólica, que es la tensión que recién decíamos entre el héroe y el hombre común, pero también el héroe y otro personaje que
es muy propio del siglo XX y del siglo XXI, que es el antihéroe. Y no hay que confundir al antihéroe con el villano, porque el antihéroe es lo inverso del héroe, pero tiene en sí todo lo que necesitaría para ser el héroe. O sea, sería como si Superman tuviera todos sus poderes, pero no las ganas de salvar al mundo, por decirlo de alguna manera. Eso no lo convierte en un hombre común, porque sigue siendo superpoderoso, pero al no hacer nada heroico tampoco es el héroe. Y vamos a ver en esta clase justamente cuáles son las tensiones que se desarrollan y por qué el héroe es diferente, por qué el héroe tiene una marca que lo hace mejor que los demás. Entonces, tenemos que según el contexto en el que nos estemos moviendo, hay distintos tipos de héroes concebidos de manera muy distinta. ¿Sí? En el entorno clásico tenemos el héroe mítico y el héroe trágico. El héroe trágico se diferencia del mítico en el tema de que, para empezar, tiene autor, ¿sí? Las tragedias tienen autor, y para seguir, cumplen ciertos cánones del género, ¿sí? De la tragedia, que no necesariamente siguen los mitos. O sea, por ejemplo, la tragedia, el héroe tiene que cometer el error trágico, tiene que sufrir la caída, tiene que pasar una prueba y tiene que redimirse. Mientras que en el mito, el héroe solamente se limita a hacer el viaje, pero no necesariamente tiene que cometer un error, porque algunos lo cometen y otros no. Es realmente muy interesante ver que hay simplemente un asunto que hace que los héroes Otra vez se míticos... estropeó la voz. Sí, pero yo no hice nada. ¿Y ahora cómo suena? Tendrías que escucharte alguna vez. Es decir, si yo supiera, ¿ahora cómo salgo? O mal. A ver, habla. Hola, ahora cómo se me escucha. Ahora está bien. Perfecto, he cambiado de fuente de audio. Bien, entonces, bienvenido Anthony. Voy a volver a compartir la pantalla. Entonces les decía que el héroe mítico por lo general comete el pecado de ibris, de desmesura, y es lo único que hace que después tenga problemas, pero no necesariamente en la misma magnitud que lo cometen los héroes trágicos. No es un tema como Orestes que mata a la madre, o como Edipo que mata al padre y se casa con la madre. Estamos hablando de situaciones diferentes. En la tragedia hay una intención del autor que hace que todo sea más nítido, entre otras cosas. En el contexto medieval tenemos el héroe épico de la epopeya y el héroe romántico, por ejemplo, de las novelas de caballería. Y también tendríamos por ahí los héroes bíblicos que están metidos dentro de la literatura romántica, pero también dentro de la geografía. La vida de los santos generalmente los plantean como héroes, pero cuyo viaje tiene como objetivo alcanzar esa santidad que definitivamente alcanzan, porque estamos hablando de la vida de los santos. Uno no lo consideraría un héroe porque no luchan contra el mal, salvo San Jorge que mata al dragón, pero tienen el mismo camino, o sea, siguen los mismos pasos y por lo tanto son héroes. Tiene que ver con cuál es el objetivo de lo que buscan. Y en el mundo contemporáneo tenemos como fundamental al superhéroe, pero que convive con un montón de producción artística que está centrada en el hombre común. Y esto es esencial que lo entendamos. Hay excelente literatura, cine y teatro que está basada en el hombre y la mujer comunes, sin nada que los distinga particularmente, salvo que les pasa lo que la historia cuenta. Ahora bien, esto no hace que por ser protagonistas sean héroes, si es que no sufren una transformación a lo largo del proceso. Pero, sobre todo desde la posmodernidad, en la desacralización del protagonista ha ido ganando protagonismo y cada vez más se ha llevado hacia lo caricaturesco el tema de los héroes. Entonces hoy, cuando hablamos de, por ejemplo, una película de Hollywood que tiene un héroe como protagonista, generalmente tiene demasiadas características que lo hacen diferentes. Ya no estamos hablando únicamente de los superhéroes de Marvel y DC, pero pensemos en las series como Rápido y Furioso, que manejan autos a toda velocidad,
Generalmente es algo que está pasado un poco y entra dentro del rasgo de la caricatura. Y por otro lado, y esto ya es muy típico del siglo XXI, se está resaltando por sobre la persona común y por sobre el héroe la figura del antihéroe, que, como les decía, es un individuo que puede llegar a ser un héroe, pero no tiene ganas, no tiene forma, o sea, no tiene ninguna intención de serlo, y las circunstancias lo obligan y termina contra su voluntad haciendo lo que está bien. Es la única cosa que lo diferencia del héroe. El héroe hace lo que quiere y lo que quiere es el bien, mientras que el antihéroe no hace lo que quiere y termina haciendo el bien. Nietzsche y Ortega y Gasset han dicho muchísimas cosas de esta persona. Bien, como les decía, cuando hablamos de un héroe mítico, sea Sansón, sea Heracles, sea Prometeo, sea Prometeo un titán, Odiseo, el que fuera, tenemos ciertas características que son más o menos comunes. Primero, un nacimiento extraordinario. Por ejemplo, la Anunciación. Un ángel vino y le avisó a la madre de Sansón que iba a tener un hijo y que tendría que ser consagrado nazareo. Bueno, Heracles es hijo de Zeus, Teseo es hijo de Poseidón. Siempre hay, y bueno, Superman vino en una nave espacial desde otro planeta. Siempre hay algo extraordinario en el nacimiento de una madre virgen, por ejemplo. Y tiene habilidades que son sobrehumanas. O sea, hay alguna cosa en el héroe que lo hace mejor que los demás. Ya sea su fuerza, su velocidad, su inteligencia. Tiene algo que lo distingue y que ya lo marca por encima de los demás. Por ejemplo, es famosa la anécdota de que, siendo aún un bebé, Heracles estaba en su cuna con su hermano mellizo Ificles, y Hera, la esposa de Zeus, o sea, la esposa de su padre, manda 2 serpientes a que lo maten. Y cuando ve acercarse las serpientes, Ificles sale corriendo, dice el mito, supongo que habrá salido gateando, y Heracles agarra las serpientes y las estrangula, ya de bebé. O sea, su fuerza y su valor estaban presentes en una edad que era imposible que se manifestara. Por otro lado, tiene un destino glorioso, tiene el destino justamente de ser héroe. El destino final de un héroe se llama apoteosis, o subida al cielo. Y muy frecuentemente una muerte temprana. En este sentido, muchos héroes, sobre todo los míticos, suelen tener muertes tempranas, pero en el caso del viaje del héroe, el héroe puede incluso morir 2 veces. Puede morir en el transcurso de su viaje y volver, y después tener el resto de su vida y tener una muerte común. Pero de esta muerte temprana que hablamos es de la muerte, por ejemplo, que tuvo Aquiles, o la que tuvo el propio Hércules, que se tuvo que incinerar porque se estaba muriendo envenenado, o, por ejemplo, la muerte de Sansón, que murió aplastado por un templo que él mismo derribó. No es el caso, por ejemplo, de las muertes de Harry Potter y de Superman, de las cuales ellos volvieron, transformados, pero volvieron. Entonces, el héroe mitológico, vamos a ver un poco una clasificación, se utilizaba este término para definir los seres que eran hijos de un dios y un humano, o sea, semidioses. Yo traté de encontrar un ejemplo de un héroe, aparte de Odiseo, que no fuera un semidios, y realmente era muy difícil encontrarlo. No se me ocurrió ninguno. Cuando se me ocurrió un personaje, no lo hubiera definido como un héroe, porque personajes que no eran hijos de dioses tenemos a Midas, a Dédalo, etc. Pero así, un héroe que no es hijo de un dios, aunque estaba protegido por uno, Odiseo nada más. Así que la gran mayoría tienen ese origen extraordinario en la paternidad divina. El héroe trágico, ¿sí?, que es el héroe de las tragedias, se utiliza para definir, ahí sí, al protagonista que comete un error, lo que se llama el error trágico. Él comete el pecado de ibris, de desmesura, y realiza algo que los dioses no pueden perdonar. Matar al padre, matar a la madre, lo que ya sabemos, el tema de Edipo. Y después de esa caída, tiene que empezar todo un camino de purificación y vuelta para volver a su destino original. Si lo logra, se va a convertir ahí sí en héroe. El caso más claro es Edipo.
En las epopeyas, ¿sí? Por ejemplo, los Lusíadas o la Eneida, etc., se utiliza la figura para destacar la naturaleza dinástica de un protagonista. Estamos hablando de las epopeyas de un protagonista que no solamente está destinado a una finalidad gloriosa como cualquier héroe, sino, por ejemplo, a fundar un imperio como Eneas, como el rey Arturo con Camelot, como, qué sé yo. Bueno, el propio Odiseo, bueno, pero claro, sí, es una epopeya, claro. El propio Odiseo que tiene que volver a su reino en Ítaca. Pero generalmente estamos hablando de héroes con un destino final muy claro de reinar y con un contenido militar muy importante. Los héroes épicos generalmente se desenvuelven muy bien, tanto en la guerra como en los viajes. Después, en la Edad Media, en la parte de Europa, de Francia, el sur de Francia, conocido como Occitania, empieza a aparecer lo que se llama el ideal romántico, y empiezan a aparecer los héroes románticos, que ya empiezan no solamente a tener su destino especial, como el rey Arturo, que está marcado por el momento en el que extrae la espada de la piedra. Recuerden que Arturo tiene un origen especial, porque su padre, que era Uther Pendragon, se disfraza del marido de la madre de la que iba a ser la madre de Arturo, o sea, hace que Merlín lo transforme en el marido y se acuesta con ella, que es exactamente el mismo recurso que utilizó Zeus con la madre de Heracles. De hecho, el marido de Alcmena, que es la madre de Heracles, se llamaba Anfitrión, y de ahí queda el nombre de Anfitrión para el que reciba a los invitados, etc. Un poco irónico el asunto. Pero a diferencia de los héroes épicos y los anteriores, el héroe romántico es esencialmente individualista. Él está sometido a un ideal superior, tiene todas las características, pero es individualista. Por ejemplo, su ideal superior es el amor, y hace todas las cosas por amor. Y el amor no es algo que uno vaya a compartir, uno quiere a la persona amada para sí, no es que uno quiera a la persona amada para la humanidad. Entonces ahí se generan personajes como Don Juan, Giacomo Casanova es un personaje histórico, pero el rey Arturo, el caballero Lancelot, todos los caballeros de Arturo en general, que el ciclo artúrico es un ciclo que surge un poco por envidia, porque los ingleses no tenían una figura que tuviera el peso de Carlomagno en Francia. Entonces se inventaron un rey que nunca existió, que era el rey Arturo, y todo un ciclo, que es muy poco probable que haya existido, que no sea otra cosa que una invención, para tener su propio ciclo glorioso, como el que Francia tenía con un rey histórico como Carlomagno. Y entonces, si tienen alguna pregunta, como siempre me contestan, me interrumpen y me dicen, ¿verdad? Una de las características que decíamos recién del héroe era que encarnaba la virtud suprema, o mejor dicho, la forma suprema de la virtud. Pero esa virtud va a variar según el tipo de héroe del que estemos hablando. En el héroe mítico estaba definida, se llamaba arete, y era, digamos, circularmente y tautológicamente arete era la virtud que tiene el héroe. Era una mezcla de valentía, destino glorioso, era esa, digamos, esa cosa inefable que tiene que tener alguien para ser un héroe. De hecho, es así como se la suele nombrar, se remite uno al arete para hablar de la conducta heroica. El héroe bíblico, en cambio, tiene la fe, si es el Nuevo Testamento, por valor fundamental, tiene que ser excelso en el ejercicio de la fe. Entonces vemos, por ejemplo, como Jonás es un antihéroe, porque Jonás hace cualquier cosa menos obedecer lo que Dios le manda. Y en el Antiguo Testamento lo que tiene que tener es una firme voluntad de obedecer el mandato de Dios. Entonces vemos que Abraham, que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo al mandato de Dios, es un héroe bíblico del Antiguo Testamento. ¿Sí? Lo mismo que Moisés, que descree de sus propias habilidades, él discute con Dios y le dice, yo no puedo, soy torpe de lengua, yo no puedo manejar a tu pueblo, no lo puedo liberar. Y Dios le dice, bueno, llévate a tu hermano que te ayude,
pero vas a ser vos. Pero en ningún momento Moisés duda de su misión. Y lo mismo con cualquier ejemplo de héroes que saquemos del Antiguo Testamento, salvo Sansón, que lo vamos a ver en un rato. Y después tenemos la literatura. Ahí tengo 4 casos, pero son muchísimos más. Agarré 4 de los más representativos, pero fue simplemente por un tema de economía de recursos, no hubiera podido poner más dentro de la presentación. Pero en el caso del héroe épico, que ya lo discutimos un poquito, su virtud era el valor militar o de explorador. En este sentido está en héroe épico, por ejemplo, Cristóbal Colón y su exploración, como por ejemplo Napoleón y su conquista. O sea, son la encarnación del mismo tipo de virtud. El héroe romántico, ya sea por amor a Dios, en el caso de los santos, o amor a la dama, en el caso de los caballeros de las novelas. El héroe clásico, ya estamos hablando de clásico, digamos, moderno, ¿verdad? De post-Edad Media, que lo define es la adhesión al rey o a la iglesia. Un caso muy claro de esto es el Cid Campeador, que siendo que el rey era una bestia, él nunca dudó de su necesidad de obedecer al rey y su misión sagrada de expulsar a los árabes de España, o sea, de combatir a los infieles. Y por último, el superhéroe que tiene ideas de nobleza. De todos, el más de trazo grueso es el superhéroe, porque en algunos momentos se lo llega a hacer parecer hasta demasiado naif. En los años 80 tuvieron que corregir algunos aspectos imposibles de los superhéroes y, por ejemplo, empezar a sexualizarlo. No podía ser que todos esos machos alfa y hembras alfa, como la Mujer Maravilla y Batman, todos llenos de testosterona y hormonas, no tuvieran una relación romántica, por ejemplo, o una relación erótica. Y todo eso fue resolviéndose de una u otra manera para que fuera más lógico, ¿sí? Porque si no, tanto daba que fueran robots. Y si uno lee alguna historia de los años 50 o 60, se da cuenta que son más ingenuas que las películas de Disney. Entonces, hay muchos filósofos que han reflexionado sobre la virtud, o sobre la figura de los héroes. A mí me gusta mucho lo que ha hecho Nietzsche y lo que ha hecho Ortega y Gasset, en particular Ortega y Gasset respecto de Nietzsche. Pero hay 2 palabras de contexto orteguiano que nos van a ser muy útiles, que son vocación y circunstancia. Todo el mundo, una pregunta, ¿se me está escuchando bien? Sí. Bien. Todo el mundo conoce esa cita de Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias, pero ¿qué quiere decir esta palabra? Quiere decir ni más ni menos que son el conjunto de las condiciones de entorno, o sea, todo lo que me rodea, que son a la vez condicionantes y determinantes. Esto quiere decir que me influyen y me determinan. Por ejemplo, si afuera hay un temporal, esos famosos ciclones extratropicales, eso es una condición que probablemente determine que yo no salga a la calle. Es una circunstancia que va a influir en mi acción. Pero si yo tengo un hijo de 3 años, lo tengo que ir a buscar, sí o sí voy a salir temporal o no temporal, y esa condicionante se va a convertir de determinante en justamente eso, condicionante. Pero la forma en que el personaje o la persona, llegado el caso, se enfrenta a esas circunstancias es lo que va a determinar su naturaleza y en particular si es o no un héroe. Y ahí es donde entra la otra palabra, vocación, que para Ortega tiene un significado muy preciso. Veamos. La vocación es lo más propio del ser humano, del ser auténtico, y por eso puede ser entendido como el fondo insobornable de donde se presiente lo que se tiene que ser, y aunque se rechace realizarlo, no se puede sobornar para cambiarlo. Tal fondo es independiente de nuestra libertad y corresponde a la base misma de nuestra singular personalidad. Esto quiere decir que la vocación es nuestra verdad interior, es lo que realmente somos en el fondo y que no podríamos cambiar aunque quisiéramos, y que si supiéramos cómo es no querríamos cambiarlo, sin dejar de ser nosotros mismos.
Entonces, para Ortega, solo es ideal, solamente debe ser, o sea, solamente es obligatorio que sea lo que puede ser, lo que se compadece con lo real elevado a su máxima percepción. ¿Esto qué quiere decir? Para Ortega y Gasset, hegelianamente, todo lo que es racional y las cosas que son solamente deben ser cuando son buenas en su totalidad, cuando el ideal de nobleza en cada realización se lleva hacia el máximo. Si en filosofía idealista el ideal, lo que debe ser, está separado radicalmente de lo real, en Ortega y Gasset lo ideal surge de la realidad. O sea, cuando algo es bueno, es como debe ser y no de otra manera. O si no, no sería bueno. Y lo que tenemos es una falsa percepción. Ortega dice, yo no puedo querer plenamente sino lo que en mí brota como apetece a toda mi individual persona. Esto quiere decir, yo no puedo querer con totalidad, o desear en este caso con totalidad, algo que no sea genuinamente mío, algo que salga de mi yo más interior. Y eso es la etimología de la palabra vocación, que viene del latín vocare, que quiere decir llamado. La vocación es un llamado. Para Ortega y Gasset, que no comulgaba tanto con la idea clerical de que la vocación es el llamado de Dios para tomar los hábitos, y se lo llama así, la vocación. Vocación era algo interior que salía de nosotros y expresaba cómo teníamos que ser. Y entre esta dialéctica entre circunstancia y vocación es que va a transcurrir el asunto de los seres. Entonces, no es lo querido lo moral, sino el querer, y no uno cualquiera, sino uno determinado. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que algo es bueno, no es el objeto lo que calificamos como bueno, sino el deseo que tenemos como nosotros, un buen deseo. Ponemos nosotros en ese objeto el que sea bueno. Pensemos, por ejemplo, en el chocolate. El chocolate no es deseable por el chocolate en sí, sino por nuestro deseo, justamente. ¿Sí? Y en el caso del bien, estamos hablando de un deseo determinado, el más fuerte de todos los deseos. Es lo que Ortega llama un querer ético. Ya dejamos un ratito a Ortega. Nos ligamos al objeto querido sin reservas ni temores, tanto que no nos parecería soportable vivir nosotros en un mundo donde el objeto querido no existiera. Nos veríamos como fantasmas de nosotros mismos, como infieles a nosotros mismos. Y es así como actúa y se siente un héroe. ¿Sí? No puede actuar de otra manera que heroicamente. No puede no seguir a esta compulsión por hacer cualquier hazaña por amor, si es un héroe romántico, o combatir el mal, si es un superhéroe, o expandir los límites de su patria, si es un militar a la orden del rey. No puede hacerlo de otra manera, no sabría cómo hacerlo, porque para el héroe lo esencial es seguir su vocación, y su vocación es de gloria. A diferencia de la persona común, que su vocación es, por ejemplo, de confort y de seguridad, pero no necesariamente de gloria. Entonces el héroe, su yo, su persona, está sujeta por su vocación a una instancia superior. Esta es la verdadera marca del héroe. Él se sujeta a una instancia que considera superior al mismo, más grande y la única por la que vale luchar. El amor de su dama, su rey, su Dios, su destino, lo que para cada héroe sea. Pero él no concibe el darle la espalda a ese llamado interior de su vocación. Sean cuales fueren las circunstancias, sea lo que fuere que se le ponga adelante. Lo que ocurre y lo que hace tan interesante a las historias de los héroes son justamente que jamás van a rechazar el conflicto, y sus conflictos son con individuos o personajes a su medida. Y por eso es que empezábamos esto diciendo que el oponente o el villano no es de ninguna manera lo opuesto al héroe. Es simplemente lo que compite con él por un objetivo en particular. Por ejemplo, por el amor de la dama. Pensemos en el caso de Lancelot Black y el rey Arturo. Ambos estaban enamorados de la misma mujer, pero ninguno de ellos era un villano.
O sea, la relación entre ellos se dirimía de otra manera, pero sin embargo Mordred, el propio hijo de Arturo, sí era un villano, y bueno, es el que termina matando a Arturo también. Entonces, toda circunstancia, decía en el contexto de Ortega, está referida a un yo viviente. O sea, no podemos hablar de las circunstancias de una piedra o de las circunstancias de un auto. Tiene que haber una entidad sensible para que hablemos de circunstancias. Y ese yo, esa entidad sensible, se relaciona con las circunstancias según su vocación. Esto es algo parecido a decir que yo voy a reaccionar ante las cosas que me pasan según mis deseos. O sea, si yo quiero comprarme un celular y encuentro dinero, o gano un dinero extra, o me gano la lotería, voy a creer que mis circunstancias son buenas. Y si yo quiero, por ejemplo, no sé, terminar una carrera y no me pongo a estudiar, entonces voy a creer que mis circunstancias son falsas cuando no necesariamente esa sea la explicación. Pero pueden relacionarse con esto que estoy diciendo, ¿verdad? Nos relacionamos con un mundo de circunstancias que nos influyen constantemente y que en algunos casos nos determinan. El héroe jamás va a permitir que las circunstancias, sean cuales fueren, lo determinen a él. Él solamente va a estar determinado por su vocación. Porque su vocación es lo que define su relación con los ideales superiores. Su llamado, su naturaleza genuina, es la sujeción a ese ideal superior. No podemos concebir a Lancelot sin el amor por Ginebra, no podemos concebir al Cid Campeador sin su devoción al rey y a la iglesia, no podemos concebir, qué sé yo, a Heracles sin su sujeción a cumplir todos los mandatos y misiones que se le den, sean cuales fueran. Los 12 trabajos de Heracles no son las únicas hazañas que él hizo. También cometió muchos actos villanescos, ¿verdad? Mató a los centauros, digo, tiene muchas de las otras. O sea, un héroe mítico, entre otras cosas, no necesariamente es una persona buena, es una persona que vive en función de la gloria. Y de esta manera, con esta definición de contraposición entre la vocación interior y las circunstancias, es como Ortega explica ese concepto tan inefable y tan difícil de decidir y de aclarar, que es la arete, esa cualidad mítica de la que les hablaba hoy, y de que están hechos los verdaderos héroes. Entonces, pensemos en el héroe por antonomasia, ¿verdad? De nuestra época, Superman. Superman se llama Kal-El, que quiere decir niño de las estrellas, dentro de su propio universo, que el kryptoniano es un lenguaje dentro de ese universo. Pero también es, si bien no el primer superhéroe, fue el que fijó todo este universo. En la primera de sus caricaturas, un ejemplar se acaba de vender en $1 millón en buen estado de conservación. Él era simplemente un hombre muy fuerte que podía saltar a la altura de un edificio, no volaba, y si bien era muy resistente, no era tan invulnerable. Sus poderes fueron evolucionando. Pero lo que no evolucionó en ningún momento, y aparte no venía a otro planeta, pero eso no importa. Lo que no evolucionó es que él era biológicamente, vocacionalmente incapaz de hacer el mal. Él no puede matar, no porque no sea capaz de hacerlo, sino porque no hay nada en su voluntad que lo autorice. Su voluntad también es la voluntad de un Superman y no lo permite matar. De hecho, hay toda una línea de historias que se llaman Injustice o Injusticia, que comienzan con Superman matando al Joker y termina desbarrancando y convirtiéndose en una especie de dictador mundial. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias de Superman? Un poder fuera de cualquier escala, o sea, no hay prácticamente ningún ser en el universo, salvo otro kryptoniano que sea tan poderoso como él. Sus habilidades son superiores a las de cualquier hombre. Acá, los adolescentes, Jerry Siegel y George Shuster, tenían 18 años, 16 años cuando lo crearon, y fueron estafados por la editorial, les dieron una cantidad irrisoria de dinero por los derechos de este personaje. Habían escuchado hablar de la obra de Nietzsche y habían escuchado hablar
el Übermensch, y se les ocurrió que Superman o Superhombre en inglés era un buen nombre para el personaje. Pero no nos confundamos, no hay nada en Superman que tenga que ver con lo que Nietzsche llamaba el transhumano o el suprahumano. De hecho, el transhumano es bien lo opuesto a un héroe. El transhumano es alguien que tiene la obligación de imponerle su voluntad al universo, no la obligación de frenar con su voluntad sus impulsos para un ideal superior, porque para el transhumano no hay nada superior a él mismo. Entonces, se generó una confusión y se generó que mucha gente, cuando escucha hablar de Nietzsche, piensa que está hablando de un Superman, y lo que Nietzsche describía era algo radicalmente diferente, y de hecho no podía ser más diferente de lo que Superman es, de lo que él había descrito, ¿verdad? Pero su vocación, o sea, su deseo interior, su yo íntimo, tiene un ideal de nobleza muy americocéntricamente, o sea, con un ideal muy americanista, muy estadounidense céntrico, llamémosle. Se dice que su bondad viene dado porque lo criaron dos granjeros de Kansas. ¿Sí? Entonces, como fue criado en un pueblito, con los valores familiares de un pueblito, americano por supuesto, él es bueno por naturaleza. Pero lo cierto es que tiene un imperativo de no matar, que sí lo deriva de sus padres adoptivos, pero además es, llamémosle de alguna manera irónica, es un poco reprimido. Él está acostumbrado a medir sus fuerzas siempre, y eso lo hace que cuando le ponen enfrente a él a un rival con los mismos poderes, siempre empiece perdiendo. Él no está acostumbrado a dar suerte a todo su poder. Entonces, y la razón es que él va a hacer lo correcto aun cuando no le convenga, y aun cuando tenga ante sí a una máquina asesina como Doomsday o Día del Juicio, que lo vamos a ver en un rato, él va a intentar resolver la situación sin matar a su rival. Esto generó, entre otras cosas, que la evolución entre los años 50 y la década del 70 de los poderes de Superman fuera ridícula. En los años 70 Superman terminó teniendo supertelepatía, supertelequinesis, superventriloquía, cualquier cosa que se les ocurriera a los escritores, ya era absurdo. Superman era poco menos que todopoderoso, y las historietas ya no tenían sentido. Entonces tuvieron en un momento en los años 80 que destruir todo el universo ficcional que habían creado y empezarlo de vuelta. Yo no digo con poderes creíbles, porque estamos hablando de que hay que hacer un pacto ficcional muy fuerte para disfrutar de la literatura superhéroe, pero por lo menos con una cierta consistencia que pueda hacer que alguien pueda leerlo sin un sentimiento de que está perdiendo el tiempo. Y crearon toda una línea de historias que son muy superiores a las que hacían antes. Pero bueno, esto es el producto característico del siglo XX y del XXI, el superhéroe. En el XXI estamos migrando hacia otros tipos de personajes que nos interesan, en particular el antihéroe. El antihéroe tiene una lucha diferente entre su vocación y sus circunstancias, porque el antihéroe lo que no tiene es su vocación gloriosa. Le interesa cualquier cosa menos la gloria. Puede ser ambicioso, puede querer el poder, pero por un tema egoísta y de confort, no va a querer el poder para hacer el bien. Y la gran diferencia es que el antihéroe termina haciendo lo que está bien, pero malgré lo, o sea, a pesar de él. ¿Sí? O sea, las circunstancias y no su vocación es lo que lo obligan a hacer las cosas bien. En esa foto, no sé si ustedes están familiarizados con los personajes, hay dos individuos que tienen los mismos poderes. Uno se llama Black Adam, que es el de la izquierda, y el otro se llama Shazam, que es el de la derecha. Shazam es un adolescente que por poderes mágicos se convierte en un hombre, y tiene toda la naivete de un adolescente de 12 años, que en algún momento se convierte en alguien prácticamente tan poderoso como Superman. Y cuando se enfrenta con el otro, que en realidad tiene miles de años siendo el antihéroe, ocurren las historias, porque cuando se enfrentan ellos, sobre todo modernamente, terminan
siendo una especie de aliado, pero por razones completamente distintas, que es lo que le da una gran dosis de humor a las historietas donde aparecen ellos. Incluso está por salir una película sobre Black Adam. Pero el antihéroe se ha revelado como un personaje mucho más rico, porque tiene una lucha interior muy interesante. Él no quiere hacer el bien y de alguna manera lo obliga, pero lo que sí es tan poderoso como el otro. O sea, él quiere con qué, lo que no tiene son ganas. En este caso, pensemos por ejemplo en Hamlet. Hamlet es el príncipe de Dinamarca, pero lo último que quiere es reinar en Dinamarca. Él quiere volver a la Universidad de Wittenberg y que lo deje tranquilo, no quiere saber nada de vengar al padre, no quiere saber nada de la madre, no quiere saber nada de Ofelia, no quiere saber nada de matar al tío, no quiere. Y tan a regañadientes hace todas las cosas, no quiero spoilear, pero al final de la tragedia mueren todos menos Horacio, que queda ahí para dar testimonio al mundo de lo que había ocurrido. Pero justamente, y eso Shakespeare era muy astuto al notarlo, el personaje que lucha más consigo que con las circunstancias es el que termina dando el potencial más rico para contar una historia compleja. Y acá llegamos a Joseph Campbell, que es la persona que marcó la mayoría de las historias que han tenido éxito desde los años 60 para acá. Voy a suspender un segundito la presentación. A ver, Andrés, me vas a tener que hacer vos porque yo justamente no puedo deshacer la presentación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pausar el grabando o algo de eso? Yo no te escucho nada, ¿eh? Quería saber si tienen algún comentario o tienen alguna pregunta para hacerme o algo. ¿Todo bien? ¿Nadie? Ok. Entonces, como les venía diciendo, el antihéroe se ha revelado como una fuente de historias mucho más rica que el propio héroe, y Hollywood y la literatura lo está explotando mucho. Hoy en día lo más común es que nos encontremos con literatura, películas y obras de personas comunes y de antihéroes. Y no hay que confundirlas. Recuerden que el antihéroe es el inverso de un héroe, mientras que el hombre común o la mujer común es lo opuesto del héroe. Entonces Campbell, como les estaba diciendo, es un mitólogo americano que está conocido sobre todo por su trabajo con religión comparada y mitografía, no mitología, y a raíz de ese libro, El héroe de las mil caras, donde toma el mito de Perseo como una especie de ejemplo para dar la idea de lo que él llama el monomito, flechó la cancha de todo lo que vino después. Toda la saga de Harry Potter, toda la saga de Star Wars y muchísimas otras sagas menores, como por ejemplo todas las secuelas de Dune hechas por los hijos de Frank Herbert,
o Percy Jackson, o los Juegos del Hambre, o la que se les ocurra, todas están utilizando el mapa que permite este libro, que se llama El Monomito, o El Viaje del Héroe, como si fuera una guía. Chequean punto por punto que todo se cumpla. Y J.K. Rowling, yo tengo la idea de que utilizaba el libro de Campbell como almohada, porque parece que tuviera todas las notas al pie hechas por el propio Campbell. Y de hecho George Lucas era amigo de él. Entonces él plantea que hay un elemento común a todos absolutamente, los mitos. Sí. La grabación la tengo pausada. Uy, pará. No, desde hace poquito, pero no sé cómo reiniciarla. No, está bien, la tengo yo la grabación. Está grabando, tranquilo. Está. Entonces él toma de Joyce un término que es monomito y que lo aplica a un viaje de iniciación y transformación de los héroes, y que tiene 12 o 17 etapas según el texto que estemos siguiendo, pero es lo que transcurre entre un individuo completamente normal, no separado de su entorno, como por ejemplo Arturo, que era el hermano menor de un señor rural, porque lo habían dado a cuidar, o de Odiseo, que estaba siendo criado por un pastor rey rural también, o de Superman, criado por un granjero en Kansas, etcétera, que es llamado en determinado momento, por su vocación heroica, recibe el llamado, aunque puede resistirse, y sufre un viaje de transformación que lo lleva a ser el héroe que después es. Entonces dice que este monomito es ese ciclo único de etapas. George Lucas, el creador de la saga de la Guerra de las Galaxias, era muy amigo de Joseph Campbell y dijo esto: en las 3 décadas transcurridas desde que descubrí El héroe de las 1000 caras, me ha fascinado e inspirado. Joseph Campbell mira a través de los siglos y nos muestra que todos estamos conectados por una necesidad básica de escuchar historias y entendernos a nosotros mismos. Como libro es maravilloso leerlo. Como iluminación es la condición humana, es una revelación. Más allá del entusiasmo de Lucas, hay algo que queda claro en la literatura de Campbell, y es que una historia, para poder atravesar el tiempo... Un momentito. No estamos viendo nada en la pantalla. No sé si estás compartiendo el PowerPoint o no. Estamos viendo toda la pantalla negra. ¿Y ahora? No, está con el relojito. Dice, ha iniciado función de compartir las pantallas, pero está el relojito desde que retomaste. Y ahora estoy yo acá. Sí. Bueno, estas cosas de los vivos son un problema. A ver ahora. ¿Y ahora se ve? ¿No? No, se puso negro y volviste vos de nuevo. ¿Ahí tampoco se ve? No, queda el relojito pensando. Qué problema. A ver, un segundito. Entonces les decía, ahora sí están viendo a Campbell. Sí. Bien. Que Campbell era una persona que cambió lo que vino después. Toma el término de Finnegan Wake, se hace muy amigo de George Lucas y establece unas etapas del viaje que van a sufrir todos los héroes. Estos 2 héroes, que son Harry Potter y Frodo, Harry Potter está inspirado en Frodo, pero es J.K. Rowling, hasta se puso J.K. Rowling como un homenaje a J.R.R. Tolkien. Y podemos resumir todas esas etapas en 6 fases,
llamadas el mundo ordinario, la llamada a la aventura, el cruce del umbral al mundo mágico o primer cruce, las pruebas mágicas, la transformación y el segundo cruce o el regreso, o sea, cruza el umbral al revés. O sea, lo que ocurre es, el individuo está viviendo una vida normal, Harry Potter viviendo bajo la escalera, Frodo viviendo en la comarca, Superman en su granja de Kansas, el que sea, ¿sí? O Edipo pastoreando las ovejas. Y pasa algo, una llamada, ¿sí? ¿Cómo se llama Harry Potter recibe la lechuza blanca, Superman tiene que irse a Metrópolis, Frodo tiene que salir a destruir el anillo. Hay algo que lo obliga a salir de ahí y que lo lleva a un mundo de aventuras. El mundo mágico no es necesariamente mágico porque esté gobernado por la magia. En este sentido, Harry Potter es literal. Es mágico porque ahí es donde empiezan las aventuras. De hecho, por ejemplo, en Star Wars, el mundo al que es llamado Luke Skywalker es más bien tecnológico y militar que mágico, por más que está esa fuerza ahí media extraña. Luego, ocurren pruebas que hacen que se vaya transformando primero en un aprendiz, después en un adepto y por último en un maestro. Tiene la última prueba o prueba final y vuelve al mundo ya como maestro con la misión de o bien casarse y ser el rey o bien ser el maestro de un futuro héroe. Eso va a depender de la saga que estemos viendo. Entonces, pensemos en Aquiles, que es un héroe ideal para él, hijo de la diosa Tetis. Tenía esta profecía que había hecho Tetis, la propia madre, que si Aquiles iba a la batalla de Troya, todo lo que ocurre en la Ilíada, que es el final de esta batalla de 10 años, iba a tener una vida corta y gloriosa, porque los aqueos iban a vencer, pero él iba a ser el mejor de todos, iba a ser al que todos le iban a cantar su gloria. En cambio, si no iba, los aqueos iban a perder, pero él iba a tener una vida larga y vulgar. Los aqueos envían a Odiseo y a Diomedes a tentarlo, y es el momento en el que Aquiles recibe la llamada, ya vamos a ver cómo, y él no lo duda, elige la gloria. Él estaba, su naturaleza, su vocación, era la gloria. Y Aquiles era una persona lujuriosa, violenta, de malos modos, mezquino, era todo eso, pero era un héroe. Y fue el que depredó a los troyanos en el campo de batalla. Pero, con esto que quiero decir, Aquiles está en el infierno en la comedia de Dante, no cometamos el error de confundir un héroe justamente con un superhéroe, que siempre son todos buenos. Entonces tenemos que las etapas del viaje de lo que va a seguir Aquiles son, ahora sí, estas fases que les mencioné antes se dividen en 12 pasos o etapas del viaje. El mundo ordinario, la llamada a la aventura, en el caso de Aquiles, la llegada de Odiseo y Diomedes, a él lo habían escondido entre las hijas del rey Nicomedes, o sea, estaba vestido de mujer, de niña, ¿verdad? Entre las hijas de Nicomedes, y le decían Pirra, que quiere decir rubia. La llamada a la aventura muchas veces viene con un rechazo de esa llamada, con una duda del héroe, no porque no quiera, sino porque, por ejemplo, está la familia o hay alguna obligación que lo retiene en el lugar. La sobreposición al rechazo, sobre todo por la aparición del maestro y la aceptación de la llamada, el cruce del umbral al mundo de la aventura, un montón de pruebas menores con amigos, oponentes menores que lo van formando, el acercamiento a la maestría, el acercamiento a su transformación, la prueba traumática, que es la prueba definitiva donde él adquiere la condición, por ejemplo, de caballero, cuando recibe la espada de caballero, o cuando recibe el manto de Superman, o cuando recibe la varita mágica de Harry Potter, o lo que sea. Cada historia tiene su momento de esto. Y la prueba traumática es la prueba donde él vence al villano, ¿verdad? Al verdadero oponente, al grande.
Después, la recompensa, que generalmente es un conocimiento superior o un objeto mágico o algo que se había perdido en el mundo ordinario. En el caso de Prometeo, por ejemplo, es el fuego de los dioses. El camino de vuelta y la resurrección, porque para salir del mundo de la aventura, la única forma que tiene es muriendo y volviendo a nacer, simbólicamente en algunos casos. En el caso de Harry Potter es literal, por eso le digo que J.K. Rowling se manejó con Campbell como si fuera un manual. Y la vuelta con el elixir, que es un sinónimo de objeto mágico. El inicio, el arranque de todas estas etapas, presenta al que va a ser un héroe como una versión imperfecta y sin desarrollar, al que se le presenta un dilema como el de Aquiles. Acá tenemos el caso de Aquiles entre las hijas de Nicomedes, dibujado por Rubens. Y llegan Odiseo y Diomedes. ¿Y qué había hecho Odiseo? Se había disfrazado de mercader y había traído telas, perfumes y todas esas cosas que, como todo el mundo sabe, solamente le interesan a las mujeres, ¿verdad? O sea, en el mundo griego estaba claro que solamente una mujer se podía interesar por esas cosas. Entonces había pensado que con eso iban a poder identificar a Aquiles entre todas las mujeres. Y entre las cosas que llevaban algunas espadas y cuchillos. Y lo primero que llamó la atención de Aquiles fueron las espadas y los cuchillos, y así los identifican. Machino de la historia aparte, recordemos que tiene miles de años, esto habla de el llamado a la aventura. Él estaba tranquilo en el jardín con las hijas de Nicomedes, y ahí pueden ver cuando, con un criterio bastante anacrónico, Rubens le hace ponerse un casco emplumado o lo hace agarrar una espada. Y bueno, ahí no tiene más remedio. Le plantean que tiene que ir a la guerra de Troya porque estaba la profecía, y él va, sabiendo que no iba a volver. Entonces, esta es otra de las representaciones. Ha sido muy dibujado en mi tema de Aquiles entre las hijas de Nicomedes, ¿sí? Y bueno, termina con la vocación de héroe imponiéndose a todas las circunstancias. Él estaba cómodo donde estaba, y hubiera tenido una vida larga y cómoda si se hubiera quedado, pero elige irse a la guerra porque sabía que si él no iba a la guerra, los aqueos iban a perder. Entonces, como yo le decía, la palabra vocación viene de llamado, ¿sí? Pero en el caso del héroe, el llamado, si bien tiene un elemento externo, como la lechuza de Harry Potter, o la espada en la roca de Arturo. ¿Conocen el tema de la espada en la roca, verdad? Sí. Sí. Ah, bien, o sea, no hay que confundir a la espada en la roca con Excalibur, son dos espadas diferentes de Arturo. La espada en la roca, Arturo la saca por vago, porque lo habían mandado a buscar la espada del hermano, porque era el hermano menor, así que era el chepibe de la familia, y el hermano se había olvidado para un torneo de la espada, y fue corriendo, pasó donde estaba la espada de la roca, que era la espada que decía que saque esta espada va a ser el rey de Inglaterra, y para no tener que seguir corriendo hasta la casa, agarra la espada y la saca, siendo que era un objeto mágico destinado por Merlina que la sacara a él solamente. Pero bueno, ese es el llamado de Arturo. Ahí quedó claro que Arturo no era solamente el hermano menor de esa familia, cosa que su padre adoptivo sabía, pero nadie más. Y ahí es el momento donde el héroe empieza a tener que combatir a las circunstancias. Yo no sé si todos han visto las películas, o por lo menos la primera película de Harry Potter, o leído los libros, pero en el momento inicial, cuando Harry está cumpliendo 11 años y se canta feliz cumpleaños para mí con un cupcake en vez de torta, una cosa así, es la cosa más triste del universo. Pero ahí es cuando llega por fin la carta de Hogwarts y él encuentra una salida justamente a un mundo literalmente mágico. Y ahí es bueno, cuando empieza todo el camino. Y a lo largo de los libros vemos que Harry Potter además es un mago bastante flojo, ¿no? O sea, él tiene el destino de luchar con Voldemort porque está marcado, pero no, ni de cerca es el mejor mago de su generación, ni mucho menos. O sea, por eso, en el siglo XXI, si bien Harry no es un antihéroe, es un héroe propiamente, es fallido, es un héroe que no es
no las tiene todas consigo, depende mucho de sus amigos y otras cosas. Y ocurre, como les decía, en las etapas de, ¿cómo se llama?, de Campbell, que en algún momento el héroe puede rechazar la llamada. Y acá es algo que el héroe va a quedar muy definido. Si rechaza la llamada por un sentido de responsabilidad o por la unión que tiene con algo del mundo ordinario, es una cosa. Si la rechaza porque no le da la gana o porque tiene miedo o por algo, es otra muy distinta. En el caso de rechazarla por miedo o porque no tiene ganas, va a ser un antihéroe. Y en el caso de rechazarla por un tema de responsabilidad, es un héroe que está luchando en la primera etapa de su viaje. Pero en ninguno de los casos va a ser un hombre común. ¿Sí? El rechazo de la llamada convierte a la aventura en su opuesto. Emboscado en el aburrimiento, el trabajo rutinario o cultura, el sujeto renuncia al valor de la acción significativa y positiva y acaba convertido en víctima a rescatar. Su mundo floreciente se vuelve un baldío reseco y su vida parece sin sentido, a pesar de que, como el rey Minos, puede llegar a construir, a través de un esfuerzo titánico, todo un imperio. Toda una gran fama, un gran imperio. Pero cualquier morada que construya será una casa de muerte, un laberinto de muros ciclópeos para esconderse de su minotauro. La única opción que le resta es crearse más y más problemas a sí mismo, esperando la aproximación gradual de su disolución. Esto es Campbell, está copiado textual de Darwin. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué habla de disolución? Porque le decía, tiene que morir el hombre común para que nazca el héroe. Es una muerte simbólica, de la misma forma que en el ritual de pasaje muere el niño para que nazca el hombre, o muere la niña para que nazca la mujer. Hay una muerte simbólica en la adolescencia y por eso la adolescencia es tan traumática. Y el ejemplo más hasta gracioso de un antihéroe que parece que va a la aventura como el Chavo de Ocho protestando todo yo, todo yo, todo yo, es Jonás, justamente un personaje bíblico. Jonás estaba muy tranquilo en su casa cuando Dios decide hablarle. Por el mero hecho de que Dios le hable, eso lo convierte en profeta. ¿Sí? Los profetas en el pueblo de Israel eran un partido político que se oponía a los sacerdotes, pero él podía pertenecer a ese partido y no tener ganas de hacer nada. Pero el hecho de si Dios le habla, ya es un llamado que otro más grande no puede haber. Caramba, le está dando una orden Dios. Y le dice que tenía que ir a Nínive a explicarles que la iban a quedar, que en unos días iban a ser destruidos. Y él no tenía ganas de ir. Literalmente, la Biblia nos dice que no tenía ganas. Tan pocas ganas tenía que se toma un barco en dirección opuesta a un lugar que se llama Tarshush en la Biblia hebrea y que se traduce por Tarsis, que en el caso de Tarsis podría ser la Tarsos, la Tarso donde nació Pablo de Tarso, o sea, posteriormente San Pablo, pero también podría ser Tartesos, que es la zona de Guadalquivir en España, 3.000 kilómetros al oeste de Nínive. O sea, como fuera, se toma un barco en la dirección opuesta pensando que se iba a poder escapar de Dios. Dios le manda una tormenta, tienen que empezar a alivianar el barco, tiran la mercancía, no alcanza, tienen que empezar a tirar gente. Dios hace que al sacar la suerte es el que tiene que tirar es Jonás, y cuando lo tiran al agua, en el famoso caso de que le manda un pez enorme para que se lo coma y lo escupa en la costa cerca de Nínive para que de una vez por todas vaya a hacer lo que tiene. Pero en todo el tiempo, en toda la historia de esto, jamás Jonás, cuyo nombre quiere decir paloma, por cierto, Yoná, se comporta como un héroe, va siempre a regañadientes. Las circunstancias son todo para él. En ningún momento su voluntad influye para nada. Dios le dice, anda a Nínive, dice, no quiero. Se toma un barco, lo tiran del barco. Se cae del barco, lo trae un pez, el pez lo escupe en la playa y se tiene que ir. Pero en ningún momento hay un deseo de decir, no, si mi Dios me lo manda, yo tengo que hacerlo, como lo hicieron Samuel, David, Saúl, prácticamente cualquier otro del Antiguo Testamento. Pero sin embargo, si algo no es un hombre común. Y bueno, y termina predicando, ¿verdad? Lo que no dice en ningún momento la Biblia es que fuera una ballena. Lo de la ballena es una comodidad porque no se conoce ningún habitante de las aguas tan grande como para
tragarse una persona, y de hecho las ballenas no pueden tragarse una persona tampoco entera. Lo que sí dice la Biblia es que a que envió Dios es a Leviatán, y Leviatán era un monstruo bíblico que nada tiene que ver con una ballena. Entonces, tenemos una historia cualquiera, y en esa historia se nos presentan personajes, ¿sí? Nosotros queremos saber si el determinado personaje que nos están presentando es o no un héroe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que plantear? Bueno, vamos a ver, ¿sigue los pasos del viaje del héroe? Tengamos en cuenta que no es que el viaje del héroe tenga que tener 12 capítulos, entonces en cada capítulo hay una etapa del viaje. En determinada anécdota de la trama pueden ocurrir más de una etapa, o sea, se pueden consolidar, pero van a estar ahí. O sea, no es que sea lineal en el sentido de que todas las historias de héroes tienen que tener 12 capítulos, uno con cada etapa del viaje, ¿no? Es un poco más sutil. Pero entonces nosotros vamos a ver si el personaje viaja. ¿Qué quiere decir viaja? Cambia. ¿Qué quiere decir cambia? Se hace mejor. ¿Sí? Se convierte en una versión mejor de sí mismo. Entonces, lo que vamos a medir es la actitud del personaje. ¿La actitud frente a qué? A las circunstancias. Cómo el personaje actúa frente a sus circunstancias es lo que vamos a ver, es en lo que vamos a ver si ese personaje era o no era un héroe. Por ejemplo, Aquiles responde a su vocación. Las circunstancias lo ayudan. Odiseo, con su treta, lo libera de su vida de aburrimiento y sin gloria y le permite ir a la ayuda. No se resiste, va. Es un héroe. ¿Por qué? Porque hace lo que tiene que hacer, pero lo hace porque quiere. Él tiene la vocación, tiene la arete. Jonás responde a las circunstancias, hace lo que tiene que hacer, responde, hace la obra de Dios nada menos, pero a regañadientes y contra toda su voluntad. Todo lo que hace Jonás le sale mal. Es un antihéroe. Porque pensemos, no es un hombre común, está haciendo la obra de Dios en un sentido literal. Y por ejemplo, Martín Fierro. Martín Fierro lo que hace es adaptarse a las circunstancias. En ningún punto Martín Fierro tiene deseos de gloria, en ningún punto Martín Fierro recibe una llamada. Martín Fierro se mueve al golpe de balde como la tortuga en el pozo y sobrevive como puede. ¿Sí? Y pensemos en el primer libro porque el segundo es algo que Hernández se lo podía haber errado. Entonces Martín Fierro lo que es un hombre común. Perdón, Sí. discúlpame, Bernardo. Sé que Sí, no Sandra. me queda demasiado claro. Sí, Sandra. La diferencia entre el responder a las circunstancias y el adaptarse, porque cuando uno responde, de alguna manera también se adapta, porque es una acción reactiva, ¿no? Es una reacción a las circunstancias. Perdón. Es una buena pregunta, Sandra, realmente, pero no, adaptarse a las circunstancias no es lo mismo. La diferencia de responder a las circunstancias es, yo despliego las velas y dejo que el viento me lleve, pero no quiero. El que se adapta a las circunstancias, adapta a sus preferencias y se va conformando con lo que le toca. O sea, a Fierro le toca irse con los indios, se toca irse con los indios, con Sargento Cruz, y bueno, va contento, o por lo menos va calmo, o por lo menos acepta su destino. Jonás no acepta nunca su destino, va siempre a regañadientes. Ok, me quedó más claro, muchas gracias. Pero a ver, es una diferencia realmente sutil. La gran diferencia es que el hombre común no tiene nada. Lo único extraordinario de Martín Fierro era cómo tocaba la guitarra, porque lo demás ni siquiera era un cuchillero demasiado bueno. Era un valiente, como dice Sargento Cruz, pero tampoco era la gran cosa. Y sin embargo, Jonás algo tendría porque Dios le da un mandado. Ese es el tema del Antiguo Testamento, ¿no? Jonás puede ser una porquería de ser humano, pero si Dios le habló, ya es un profeta. Pero bueno, básicamente el hombre común, esto es algo que lo hemos tratado en el taller, que son las preferencias adaptativas. El hombre común se va aceptando su destino, ¿sí? Ni el héroe ni el antihéroe aceptan el destino. Y entonces, esta llamada deja al futuro héroe en el umbral. ¿En el umbral de qué? Del mundo de la aventura. A mí el mundo de la aventura me gusta más que el mundo mágico, porque como les decía, no siempre
implica la mediación de magia. Pero realmente cuando este primer cruce, que generalmente ocurre ante un guardián que impide la entrada, pensemos, por ejemplo, el descenso al infierno de los griegos, que el perro de 3 cabezas, Cancerbero, cuidaba la entrada, era un perro gigantesco y muy feroz, hijo de Tifón y Equidno, o sea, no era un perro grande, era un monstruo con forma de perro. Y cuando el ahora aspirante aprendiz entra, generalmente engañando al guardián del umbral, al mundo de la aventura, se convierte en un aprendiz porque en ese momento está empezando a adquirir las habilidades que lo van a convertir en él. ¿Sí? En los mitos tenemos el descenso al infierno, que lo hicieron Orfeo, que durmió a Cancerbero cantando, Heracles, que en principio no iba a ir al infierno, iba a buscar al perro, bueno, el perro tenía 3 cabezas, mata una de las cabezas y se lo lleva arrastrando al perro, pero también entra al infierno a rescatar a Teseo. Para Harry Potter, obviamente, es el ingreso a Hogwarts, y el guardián del umbral era su propio tío que le escondía las cartas. Para Frodo es más sencillo, porque para Frodo el umbral es simplemente salir de la comarca, o sea, él tiene que salir afuera de la seguridad de la cerca de su propio pueblo. Para Aladín es el descenso al pozo de la lámpara. ¿Están familiarizados con el cuento de Aladín? Sí. Bien. Y para Superman es salir de Kansas, a lo mismo que Frodo, y llegar a Metrópolis, una ciudad mucho más insegura, y de hecho, lo primero que se encuentra Superman, cuando llega a Kansas es un avión que se está desbarrancando y tiene que volar para salvarlo, aún sin tener el traje todavía. Y después empieza el proceso de aprendizaje, y para los que tenemos 50 y pocos años, esta fue nuestra película de aprendizaje favorita de todas las épocas. No sé si la identifican. Sí, sí, claro. Tengo que confesar la edad. Bueno, es el Karate Kid, que originalmente no se llamaba Karate Kid, se llamaba El Momento de la Verdad. Y ahí vemos, esto es los 3 pasos de el llamado a la aventura y el cruce del umbral de Dani LaRusso, que es el héroe de nuestra historia. Al principio, su llamado a la aventura es cuando llega a la nueva ciudad, Los Ángeles, y se enamora de la novia del bravucón del pueblo. ¿Sí? Cuando lo revientan a piñas y lo dejan tirado, y el señor Miyagi se lo lleva a la casa de vuelta, ahí empieza el proceso de aprendizaje, porque Miyagi hace con John Kreese, que era el maestro del Cobra Kai, hace un pacto de que no le iban a pegar más hasta el torneo, y que él iba a ir al torneo a mostrar que podía pelear, y así ganaba tiempo para entrenarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Es muy importante en esta etapa, que el héroe todavía es un pichoncito recién salido del cascarón, la presencia de los amigos, como en Harry Potter, del maestro, como en el Karate Kid y como en Star Wars, y fundamentalmente de los oponentes, que lo van formando. Si a Daniel LaRusso no lo hubieran reventado a trompadas, él en ningún momento hubiera desarrollado la necesidad de aprender a ser él mismo un karateca, y nunca hubiera perdido el miedo. ¿Sí? Y a través de la transformación de las famosas escenas de lijar y encerar los autos y aprender a pelear y todo, ¿sí? Quería aportar algo ahí, porque soy de la generación de los desdichados que entendió que para transformarse en héroe había que trabajar como un negro, se diría en aquella época, para poder adquirir las destrezas. Y bueno, uno lo hacía a modo de entrenamiento. Claro, pero vos sabés que en Karate Kid hay un momento muy interesante, ¿no? Cuando están yendo al torneo, al ingresar, le dicen, ¿qué cinturón tiene? Dice, no usamos cinturones nosotros. Dice, acá solo pueden entrar cinturones marrones o negros. Y Miyagi dice, hay cinturón negro. Y el loco se pone recontento, opa, soy cinturón negro. Dice, ¿pero estás seguro? Pues yo no sé si sé lo suficiente. Dice, y tenés razón. Ah, qué manera de darme confianza. Dice, sabés poco, pero lo que sabés lo sabés bien. Y eso era una forma
de poner el trabajo por encima de la fuerza bruta o de otras cosas. Hace 3 o 4 años empezó una serie de televisión que ahora está en Netflix, que se llama Cobra Kai, donde han rediseñado a los personajes, ¿sí? Donde Johnny Lawrence, el que era el rival de Daniel LaRusso, es un antihéroe clásico, es el antihéroe más antihéroe de todos, y Daniel LaRusso es un héroe que vuelve, pero que ya está en otro punto de la vida, ya está casado con una mujer hermosa, tiene una empresa, es millonario, etc. Pero lo que le quedó de aquel momento de la verdad es que no tiene miedo, él no tiene miedo de nada. Sea lo que sea que la vida le tira, él va a hacer lo que tiene que hacer. Y no va a atacar, porque su maestro le había enseñado que no había que atacar nunca. Y como esto seguramente no lo vieron, pero me encantaría que la vieran porque es muy entretenida, si quieren, no voy a arruinar cómo sigue, pero en esta Cobra Kai, que se llama Cobra Kai, el viaje lo hace Johnny Lawrence y no Daniel LaRusso. 30 años después le dieron a Johnny el premio que se merecía. Pero en determinado momento el aprendizaje se termina, el maestro ya no tiene nada para enseñarle, o ya la magia llegó a su fin, y hay que enfrentarse a una prueba decisiva, que es la prueba final, la prueba traumática, la prueba mortal, según el caso va a ser distinta, pero muy frecuentemente involucra la muerte del héroe. Sea simbólica o real, el héroe solo puede salir de esta muriendo para convertirse en otra cosa mejor, o sea, para convertirse en una versión más poderosa de sí mismo. Acá tengo 2 ejemplos que a mí me parecen muy significativos. El de la izquierda fue un cómic muy famoso del año 96 o 97 que se llamó La muerte de Superman, donde enfrentan a Superman, que como yo les decía, es un superhéroe reprimido y bastante traumado con su poder de no matar a nadie, con otro kryptoniano, pero que era un monstruo sin mente, literalmente sin mente, y programado para matar, pero con todos los poderes de un kryptoniano. Una máquina de destruir llamada Doomsday o Día del Juicio Final. Y bueno, se enfrentan y Superman muere. La realidad es esa. Después, en otro arco de historias, por la tecnología kryptoniana y por lo que ocurre, Superman resucita y vienen otras historias, pero la versión que vuelve de Superman es una versión distinta, porque el conocimiento que adquirió en su pelea con Doomsday lo hace mucho más sabio. No más poderoso, porque ya era Superman, pero sí más sabio. Y en todo caso, les permitió introducir un elemento en las historietas que hacía que Superman fuera un poquito más humano, porque hay alguien que puede venir y dársela. Porque antes, se enfrentara con quien se enfrentara, no salía ni con un moretón. Y eso hacía que los adolescentes de los años 90 estuvieran abandonando rápidamente a Superman en función de otro personaje mucho más fácil de identificarse, que era el Hombre Araña. El Hombre Araña no tiene un mango, tiene que luchar para poder pagar la universidad, o sea, tiene tiene problemas de un adolescente mientras lleva la vida de un héroe. La otra imagen es un personaje del Señor de los Anillos. Esto seguramente Señor de los Anillos es menos visitada que Harry Potter, pero ¿alguien ha leído Señor de los Anillos? Sí. Yo he visto la película en realidad. Bien. Entonces, Ahora viene toda una serie nueva de películas. Y este es el personaje Gandalf, que es el mago, digamos, que cuida a Frodo y que está al lado del bien, que cuando mata a una entidad ígnea que se llama el Balrog, se convierte de Gandalf el gris en Gandalf el blanco, cambia de categoría de mago, muriendo justamente. ¿Sí? O sea, él tenía que enfrentarse con una criatura en un enfrentamiento tal que mueren los dos, pero él se transmuta en un mago superior. En las minas de Moria. Exactamente, de Moria. Muy bien, entonces, el tema es, el héroe al atravesar la prueba traumática muere, pero es una muerte de la que se vuelve mejorado. Y tiene 2 objetivos fundamentales. Yo ya les dije que la Guerra de las Galaxias o Star Wars está guiado por la admiración infinita que George Lucas tiene por Campbell,
Pero uno de los elementos es que en el primer enfrentamiento traumático, o sea, el enfrentamiento que lleva a la muerte del héroe, o en algún enfrentamiento previo que pueda haber habido, el aspirante a héroe queda resabiado y con miedo de volver a enfrentarse a su oponente. Y la prueba final, donde tienen la lucha definitiva, tiene como objetivo que pierda este último miedo, y si el joven aspirante o el aprendiz se enfrenta a su peor miedo y lo derrota, entonces ahí sí se convierte en un héroe de hecho y derecho. Una cosa que Heracles no tiene nunca es miedo, y eso hace que Heracles en los mitos anteriores, en los mitos clásicos, sea una especie de Superman. O sea lo que sea que le ponen adelante, no hay gana. Entonces, claro, no tiene mucha gracia. Y por último, derrotar al oponente, que es el objetivo último de cada batalla, que no necesariamente tiene que terminar en la muerte del oponente, que ya dijimos, que es no el opuesto del héroe, sino su contrincante, sino que puede terminar en su redención. En el caso de Star Wars, ahí tenemos a Luke Skywalker en la primera y en la tercera de las películas de la primera trilogía, que para mí son las mejores. En la primera él se enfrenta con Darth Vader, y Darth Vader le corta el brazo que sostenía el sable de luz, en esa imagen que ven ahí, y hace dos cosas. Primero, lo marca definitivamente, le cortó un brazo, aunque después le ponen un brazo cibernético, y le dice que él era su padre, porque él pensaba que Darth Vader había matado al padre. Fíjense qué campbelliano es esto. El malvado mató al padre de Luke Skywalker, pero era el mismo. ¿Qué pasó? Cuando atraviesa la prueba traumática, Anakin Skywalker, que era el padre, falla. Y al fallar no se convierte en un héroe, ¿en qué se convierte? En un villano. Y el trabajo de Luke, en la segunda escena de la tercera película, El regreso del Jedi, que se llama El regreso del Jedi, justamente porque es el regreso al mundo ordinario, desde el mundo mágico donde estaba terminando su entrenamiento, su objetivo es matar a Darth Vader para recuperar a Anakin Skywalker, para recuperar a su padre. Entonces su objetivo no es eliminar a Darth Vader, sino redimir a su padre. Cosa que cuando la estábamos mirando no nos quedaba nada claro, queríamos que matara a Darth Vader una vez, pero bueno, en la última escena le saca ese casco que le permite respirar y bueno, Anakin muere bueno. Pero ese es el viaje de Luke, es mutilado por Darth Vader, va a ser entrenado en el planeta Dagobah por Yoda, se convierte en un Jedi de hecho y derecho, vuelve y se enfrenta a Darth Vader, teniéndole miedo, pero gana. Y como George Lucas no se priva de nada, para que nos quedara clarito que era el héroe, incluye en El regreso del Jedi una escena, que para mí es una escena maravillosa, donde Luke, que todavía era muy ansioso y medio prepotente con su maestro, tiene que bajar a una cueva como parte de su entrenamiento, y agarra la pistola láser y el sable de luz. Y Yoda le dice, no lo necesitarás, solo vas a encontrar lo que lleves. Y Luke lo mira ahí medio de arriba como sobrándole, se lleva las armas igual. Y cuando llega a la cueva, con lo que se encuentra es con Darth Vader, y empiezan a luchar. Luchan con los sables de luz, y en un momento Luke le corta la cabeza a Darth Vader, pero cuando la cabeza de Darth Vader rueda, explota el casco y la cara que queda es la de él mismo. De una forma bastante lineal, Lucas nos dice que el combate que estaba llevando Luke era consigo mismo, porque estaba tratando de eliminar las imperfecciones de la ansiedad, del miedo, la impertinencia, y recién a partir de ahí empieza a entrenar en serio y se convierte en un Jedi. Pero esto para que vean lo literal que es el seguimiento de la guía de Campbell en George Lucas. Pero eso no quita que igual sea una aventura maravillosa de ver, ¿no? Yo la vi con mi hijo cuando era chico, con mi hermano cuando era chico. Estoy esperando que mi sobrino ya no tenga 2 años para verla con él.
Y en cuanto a Superman, Superman, después de ser asesinado por Doomsday, es rescatado y revivido por la tecnología que lo mantuvo vivo en el viaje a Krypton cuando era un bebé, porque recuerden que Superman viaja entre 2 sistemas solares manteniéndose un bebé, ¿no? Entonces, de alguna manera tienen que resolver eso. Y se inventan una especie de matriz electrónica, una computadora que lo mantiene vivo. Y cuando vuelve, Superman tiene todos sus poderes, pero no tiene su mente, no recuerda nada. Entonces, el momento de la prueba traumática de Superman, al volver, es recuperar su alma. Y la característica de recuperar el alma es otra de las circunstancias de el último viaje en el cruce del umbral. ¿Sí? O sea, porque no puede el héroe hacer todas las pruebas, convertirse en la versión poderosa que se convierte, pero no ser la encarnación última de las virtudes. Entonces, por ejemplo, no podemos imaginarnos a Lancelot venciendo todas las batallas, volviéndose de juerga y saliendo a levantar minas en el pueblo. No, Lancelot tiene que ser mortalmente enamorado de Ginebra. No hay otra forma de que Lancelot actúe. Y en el caso de Superman, él tiene que volver a recuperar esa capacidad de no matar, pese a que ahora sabe que hay fuerzas capaces de matarlo a él. Y esto es lo que les quería advertir, que es uno de los, para mi gusto, vicios del concepto de superhéroe. Esto no es una característica del héroe en sí. El deber ser, con estos últimos tiempos que los cómics de Marvel y las películas de Marvel son más famosas que las de DC, todo el mundo conoce la famosa frase que convierte al Hombre Araña en un superhéroe, que es cuando matan al tío, el tío le dice que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y ese es como un mandato mortal que marca la vida de Peter Parker, pero eso es algo que no es común a todos los héroes. Esa es la motivación del Hombre Araña y es muy parecida a la motivación de Superman, pero no la tenemos que buscar en Aquiles, no la tenemos que buscar en Sansón, no la tenemos que buscar en Teseo, ni en ningún otro, ni siquiera en Lancelot o en Arturo o en nadie. Eso es típico del siglo XX y XXI. Y haría que Nietzsche se revolcara en su tumba, por cierto. Bueno, con respecto al mundo, a la vuelta al mundo, el héroe se va a encontrar con circunstancias inesperadas en el mundo que dejó. Un caso muy paradigmático es el de Odiseo o Ulises, que después de estar 10 años en la guerra de Troya y 10 años más, no me acuerdo si 10 años en la Odisea tratando de volver, sí, 20 años, bien digo, regresa a Ítaca y pretende encontrar su trono, a su esposo y a su familia esperándolo como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pero pasaron 20 años. Y resulta que se disfraza, por consejo de Atenea, para ir a ver qué pasaba en el reino, y solo lo reconocen 2 individuos. Uno es su perro, que increíblemente 20 años después seguía vivo, que se llamaba Argos, y la otra es el ama de cría, la mujer que lo crió porque reconoció una cicatriz que él tenía debajo de la rodilla. Y se convierten en sus aliados. Ahora ya todos sabemos, había un montón de príncipes que estaban tratando de levantarse a Penélope para convertirse ellos mismos en reyes de Ítaca, que por cierto era una pequeña isla, era un reino de Morondanga realmente. Y Ulises, que ya pasó por 20.000 pruebas, como matar a Polifemo, sobrevivir a los lotófagos, a Circe, etc., tiene que enfrentarse a esta manga de advenedizos, pero fundamentalmente tiene que convencer a Penélope que él es él. 20 años después, obviamente, perfectamente no lo reconocía. Recordemos que solo lo reconocen el perro y el ama de cría. Entonces él recurre a los rasgos del héroe. Para empezar, el arco de bronce de Ulises era una de las pruebas que había puesto Penélope para acceder a desposarse a uno de los pretendientes. Tenía que hacer una prueba de puntería con ese arco. Y ninguno pudo tensarlo, solo él. Y después le hace una pregunta capciosa respecto de la cama, de dónde la habían movido, y solamente Ulises sabía que la cama la habían tallado de un olivo, en el tronco mismo de un olivo, y no se podía mover, y que tenía unas correas, púrpura, etc. Pero digamos, le hace
una pregunta y una prueba que solo pudiera resolver él, que era el héroe, y lo hace, bueno, sacan a los advenedizos y a todos los sirvientes infieles que los ayudaron, y se queda en Ítaca. Y después, según algunos escritores posteriores, sintió nostalgia del mar y se puso a navegar de vuelta. Pero eso no está en Homero. Por si no lo leyeron nunca, existe una película que está en este momento en el cine que se llama Dune, o Dune, o Duna, que es la filmación de un libro de Frank Herbert del mismo nombre, que habla de una epopeya político-ecológica en un mundo 10.000 años en nuestro futuro, cuando la humanidad ya conquistó la galaxia. Y acá, yo no me acuerdo quién me había dicho, creo que fue Andrés, que cuando pregunté que era un héroe, respecto del tema del héroe y el protagonista. Y en Dune tenemos una distinción importante entre héroe y protagonista, porque en los primeros 2 libros, el héroe y el protagonista son lo mismo, que son el personaje llamado Paul Atreides, pero a lo largo de la saga, que es de 7 libros, se ve que otro de los personajes, que también es un segundo protagonista o un personaje principal, es el verdadero héroe de la saga. Entonces, si bien Paul Atreides es el héroe de uno de los libros, el héroe de la saga es otro que se llama Duncan. Y si bien eso no arruina lo más mínimo la película, que está basada en el primero de los libros, nada más, es un ejemplo claro de la diferencia entre héroe y protagonista. El protagonista es el que realiza el viaje del héroe completo, y no el que lidera las acciones en la trama que nos están contando. Bueno, ahí está. Me dice Julieta que primero en meterse con Dune fue Jodorowsky, pero Alejandro Jodorowsky, el argentino, hizo una película sobre la película que nunca hizo de Dune, nunca hizo la película de Dune en sí mismo. Chileno Jodorowsky, mirá, lo tengo para argentino. Bien, esta era la clase de hoy. ¿Algún comentario, pregunta o algo? ¿Sabes con qué cosa me quedé un poco? ¿No te metiste con los héroes históricos o con los que la historia llama héroes? Y bueno, lo que pasa que los personajes históricos, para empezar, son personas. Entonces es muy difícil que un ser humano real encarne con pureza todos los valores de un ideal. Pero en algún momento hablé de Napoleón o hablé de Carlomagno. Pero lo que pasa es que cuando hablas de personas ideales, siempre hay claroscuros. También dice Julieta Robin Hood. Robin Hood es un claro ejemplo, pero clarísimo ejemplo de un héroe y de un personaje que no sabemos muy bien si es histórico. Ahí está la diferencia entre mito y leyenda. Cuando hay un relato de base verídico, estamos hablando de una leyenda y no de un mito. Pero lo que tienen las personas reales es que, bueno, son fallidas como todos. Pueden ser heroicas, pero nunca van a ser un personaje, o sea, nunca van a tener las características diseñadas por alguien. Pero personalmente, yo encuentro muy digno de ser considerado un héroe, por ejemplo, a San Martín o al propio Napoleón, etcétera. Digamos, estaríamos haciendo ya no el análisis de un personaje, sino de un ser humano al que hay que acercarse con el respeto de las grandes obras que hicieron, ¿no? También es algo de Ortega y Gasset. Pero sí, evité el tema de los personajes históricos, pero por esa razón, Bruno. No, sí, porque a veces también lo que te des encima es que tienen construido relatos de dudosa historicidad, digamos. Y sí, y se suman fábulas que convierten en un mito. Ricardo, ibas a decir algo.
No, buenas noches para Bruno, lo que estaba pidiendo Bruno, me miro a la memoria el personaje de Suiza, ¿no? Guillermo Tell. Guillermo Tell fue una persona que vivió y que, bueno, que no es un mito, digamos, responde un poco a lo que planteaba Bruno, que es un personaje que se vio enfrentado. También se me viene a la memoria el momento en que el Antiguo Testamento tiene que matar al hijo. Él no mata al hijo, pero pudo haberlo matado. Sin embargo, desde mi punto de vista, él estaría muy seguro para hacerlo, pero bueno, la manzana en la cabeza del hijo, creo que merece por lo menos, si no es un héroe, por lo menos se aproxima, ¿no? Era eso, sí. Gracias. Claro que Guillermo Tell es el héroe fundacional, el héroe mítico mítico real, ¿no? Es el héroe por antonomasia de Suiza, que es un país con menos gloria que calorías en una lechuga, ¿no? Pero el otro ejemplo que dijiste recién, Abraham era un héroe del Antiguo Testamento, y ahora hay que mirarlo por otras funciones, ¿tá? Porque su virtud heroica era obedecer ciegamente los mandatos de Dios. Entonces, él estaba dispuesto a matar a su hijo y Dios no se lo permitió, pero era un héroe bíblico porque estaba dispuesto a matar a su hijo. Yo les comentaba el otro día en el taller, ¿no? Hay un cómico argentino que se llama Ezequiel Campa que tiene una rutina que dice, ¿cómo habrá sido el viaje de vuelta a la casa, no? Sí. Dice, pero vos me ibas a matar a mí. Con el hijo caminando adelante. Exacto. ¿Alguna otra pregunta, un comentario, algo? Hay una película que habla de esa transformación del humano en un héroe que me parece excepcional, nada menos con Bill Murray, Hechizo de Tiempo, o El Día de la Marmota, también está traducido por ambas. Sí, está muy buena esa película, sí. Pero claramente debe haber un nombre común, más común que el personaje de Bill Murray, pero poco, ¿no? Es claramente un antihéroe el personaje de Bill Murray. Sí, es una película interesantísima. Estaba pensando en Bill Murray también en Perdidos en Tokio también. Exacto. Pero como les decía, un poco el objetivo de esta clase era que entendamos que no en todas las historias va a haber un héroe, pero que tampoco podemos llamar un héroe a cualquier cosa. ¿Sí? O sea, como dice la canción de Jaime Ross, ¿no? Que el letrista no se olvide de las 6 de la mañana, cuando el verdadero guapo se levanta sin citar. Eso es abnegación, no es virtud heroica, es una virtud burguesa hasta el hartazgo. ¿Sí? La mamá que con todo sacrificio cría a sus hijos y se desvive y les da una educación y todo, no es heroica. Es abnegada, es digna de todo respeto y admiración, pero no es un héroe. Es más común, eso no puede ser. Padres que han criado a sus hijos hay desde la noche de los tiempos. Y es admirable, pero no es heroico. Esa es la historia de los hombres comunes. Dice Julieta que rara vez son mujeres. Es verdad. Así como hasta hace bien poco era raro que las mujeres escribieran. Juana de Arco. Juana de Arco, claro. ¿Sí? No hay. Hipólita, la reina de las Amazonas. Hay pocas, ese es el tema. Realmente son pocas. Porque aparte, esto da para otra charla, pero cuando la iglesia, primero el judaísmo y después la iglesia católica, masculinizan a la divinidad, eliminan el lado femenino de la divinidad, también relegan a la mujer a un segundo plano y la sacan de los protagonismos. ¿Sí? Entonces, en el mundo judeo-cristiano, la mujer tiene dos posibilidades. O es Eva, que es la madre de todos y como madre es intocable, o es María, que además es virgen y también es intocable. Entonces esos son los dos papeles que le tocan a la mujer. O es Lilith, que es la bruja y la prostituta, pero no hay nada intermedio. Dentro del paradigma mariano, ¿se entiende? Por supuesto que en las mujeres reales eso ocurre. Pero entonces, los únicos personajes de mujeres que están llamados a la aventura o algo así, en la literatura terminan siendo o brujas o hadas o algo por el estilo.
difícilmente le dé una espada y una armadura para que combata junto con los caballeros. En el ciclo artúrico la mujer o es Morgan Le Fay o es Ginebra. O es Isolda, pero siempre son bueno, Isolda con todo es la mujer que tiene un personaje más acabado. Pero bueno, es verdad lo que dice Julieta, el tema de la mujer. Hoy en día ya está resuelto, por lo menos en las historias tenemos muchas heroínas. Pero tienen 2.500 años ahora para empezar a producirlo, ya que tuvimos 2.500 años dentro de Occidente creando. Sí, para recuperar la injusticia que se cometió, ¿no? En 5.000 años vemos cómo anduvo. Ahí está. Bueno, gente, eso ha sido todo. Les agradezco la presencia y bueno, los espero en otra charla que vamos a tener en algún momento pronto. Muchas gracias por la invitación, ha sido una experiencia muy interesante. Muchísimas gracias a ti por venir y a los del taller nos estamos viendo ya el lunes y miércoles. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias. Un placer. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao.